En este video vamos a ver qué es BigQuery y cómo podemos explotar los datos de GA4 en esta herramienta. BigQuery es la herramienta de Google Cloud Platform que nos permite almacenar y analizar grandes volúmenes de datos. Cuenta con una consola en la cual se pueden consultar los datos a través de un lenguaje de SQL. Los beneficios de tratar nuestros datos en BigQuery es que nos permite manipular grandes volúmenes de datos, que podemos tener acceso al raw data y a datos sin muestreo. Podemos generar análisis mucho más robustos, tanto reportes y KPIs personalizados. A su vez podemos integrar nuestros datos de diversas fuentes de datos en una misma herramienta. Podemos tener un mayor control en la gestión de accesos y la gobernanza de los datos, entre muchos otros beneficios. La interfaz de BigQuery es bastante simple, no tiene mucha complejidad, y nos encontramos en principio con un panel de trabajo en el cual desarrollaremos las queries a través del lenguaje de SQL. Luego tendremos arriba un indicador del consumo que generará la query que nosotros vayamos a ejecutar, y en caso de que la query no esté bien configurada, nos advertiría sobre el error que no nos permite a nosotros ejecutar esa query. Las queries, ese consumo que nosotros podemos ver de las queries, generan un coste, que es el que luego irá contra el proyecto de facturación en cuestión. Por eso siempre que nosotros vayamos a hacer una consulta, tenemos que tener sumamente atención a ese valor, a ese volumen, para evitar generar cualquier tipo de excedente en lo que es la factura. Por otro lado, a la izquierda nos encontramos con un menú lateral, que es aquel que nos permite a nosotros ver todos aquellos recursos que tenemos disponibles. Si observamos esta imagen de acá, tenemos un zoom a los principales recursos. En verdad, sí, los que más vamos a ver generalmente en los proyectos. Tenemos una primera línea que sería un dataset. El dataset es el proyecto, perdón, luego el dataset, y en el dataset lo que tenemos es esa agrupación de tablas. Dentro de lo que son las agrupaciones de tablas tenemos diferentes tipologías de tablas. Tenemos las tablas simples. Luego tenemos las tablas particionadas, que como ven es el mismo icono de tabla, pero como agrupado. Y luego tenemos los que son vistas. Hay otras tipologías de tabla, pero como les comentaba, estas son las principales, las que más veremos. Acá arriba tenemos lo que es el proyecto. Y como decía que tenemos un dataset, dentro de un mismo proyecto podemos tener más de un dataset. De hecho, si observamos en el ejemplo del proyecto que tenemos seleccionado aquí, vemos que todas estas líneas son datasets, y dentro de ese dataset tenemos diferentes tipos de tablas. Cuando hablamos de GA4 y BigQuery, hablamos de cómo nosotros podemos explotar todos los datos que tenemos en la interfaz de GA4, pero en BigQuery. De hecho, tras la salida de GA4, una de las grandes ventajas que convencían, ¿no?, a la gente a hacer esa migración de Universal a GA4 es por esa facilidad que tiene a la hora de vincularse con BigQuery. Y también porque el esquema de los eventos y la manera de recolección de los datos está mucho más allegada a la manera de explotación de los datos en BigQuery. Para poder ver cómo vamos a explotar los datos en BigQuery, primero vamos a ver cómo hacemos esa vinculación, luego entenderemos un poco cómo es ese esquema de los datos, cómo se almacenan, es decir, cómo es esa estructura de los datos, cómo son las tablas, y luego veremos cómo podemos recurrir a esa información a través de las consultas de SQL que habíamos comentado previamente. Entonces, para poder almacenar los datos en BigQuery, de GA4 en BigQuery, como dijimos, tenemos que tener unos ciertos requisitos, ¿no? Tenemos que, en principio, contar con un proyecto de BigQuery. Ese proyecto de BigQuery tiene que tener una tarjeta asociada para que cualquier tipo de consumo vaya contra esa tarjeta. Luego nos tenemos que asegurar de que dentro de lo que es Google Cloud Platform tengamos la API de BigQuery activada. Luego tenemos que, desde la propia interfaz de GA4, generar esa vinculación con el proyecto de Google Cloud Platform.
Y por último, verificar de que tengamos activada la cuenta de servicio de GA4, que es una cuenta que es por defecto. No es una cuenta que sea propia de cada proyecto, sino que es una genérica de Google. Una vez que nosotros hagamos esa conexión de manera automática dentro de nuestro proyecto de BigQuery, veremos, como comentaba, de manera automática, un dataset que contendrá dos diferentes tablas. Estas tablas serán tablas fraccionadas, como comentábamos, ese icono que son como diferentes, varias en verdad, tablas simples agrupadas. La nomenclatura del dataset y de las tablas que vamos a ver de manera automática viene por defecto. Como vemos acá, comienza con el prefijo analytics, guión bajo, y a continuación veremos el ID de la propiedad que hemos vinculado con el proyecto. Y a continuación, dentro de lo que sería el dataset, nos encontraríamos con estas dos tablas, que en principio una es la de events y otra es la de events intraday. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando apenas se genera la vinculación, empezaremos a recoger datos dentro de la intraday, que es cuando aún el dato no está consolidado. Es decir, GA4 me vuelca el dato en BigQuery, pero puedo tener acceso, pero ellos no garantizan que el dato que está en la tabla de intraday está del todo consolidado. Es decir, no nos podemos fiar, ya que se recomiendan entre unas 48 y 72 horas hasta que el dato termine de consolidarse. Una vez que ya se consolida, de manera automática pasa a lo que sería la tabla de events. Entonces, conforme vayan pasando los días, nosotros nos encontraremos con que en la de events intraday habrá entre 1 y 2 tablas por día, y que luego se irán acumulando dentro de las tablas fraccionadas de events. Como vemos acá, puse un ejemplo de lo que sería el sandbox de Google, que es el public data que tiene como para que podamos hacer consultas sin que nos genere un coste. Podemos ver que hay una tabla de GA4 de events y entre paréntesis vemos un 92. ¿Qué quiere decir este 92? Quiere decir que hay 92 tablas dentro de esa agrupación de tablas. Es decir, hay 92 días de dato consolidado. Una vez que ya tenemos esa vinculación generada y que ya estamos recibiendo datos de GA4 en nuestro proyecto de BigQuery, pasamos a ver lo que es el esquema. Cuando nosotros hacemos esa vinculación, los datos no vienen de manera estructurada, es decir, vienen en tablas, pero vienen, como comentábamos, en tablas en principio fraccionadas y por otro lado con formatos anidados. Yendo un poco más en profundidad sobre lo que es una tabla fraccionada, en principio podemos decir que lo reconocemos a través de este icono, pero yendo más a la parte técnica, lo que significa es que se genera una tabla a partir de un campo de partición. En este caso, el campo de partición es el día. Entonces, si nos fijamos acá a la derecha, lo que nosotros vemos es que la tabla de events, aquí en este caso, en lugar de tener entre paréntesis 92, nos encontramos con una fecha en concreto, 2021 del 01 del 31. Es decir, el 31 de enero del 2021 es una tabla en concreto. Por otro lado, si yo hablo del desplegable, me encuentro con que tengo una tabla para el 31, una para el 30, una para el 29, etc. Entonces, cuando hablamos de campo de partición, es justamente ese valor que utilizamos para fraccionar las tablas. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una consulta a la tabla en concreto de Events 2021-01-31, solamente me voy a traer datos de ese día en cuestión. Posteriormente veremos cómo podemos hacer para traernos los datos de manera agrupada, no traernos solamente a uno. ¿Por qué se hace esto? Simplemente por una cuestión de, organización, pero también por una cuestión de consumo. Si nuestro objetivo es tener en BigQuery un almacenaje de datos de GA4 de un histórico de 3 años y conforme vaya pasando el tiempo se irá almacenando días, cada vez que nosotros hagamos una consulta frente a los datos de GA4, el volumen de esa query sería muy grande si tiene que buscar frente a una tabla de 3 años de histórico. Sin embargo, al estar particionadas, nosotros generamos consultas acotadas a un periodo en cuestión. Si yo no le especifico un periodo y me traigo todos los datos de todas las tablas particionadas que yo tengo ahí dentro, el consumo sería muy alto. Pero de esta manera,
nosotros podemos desarrollar ciertas queries que llamen simplemente a días en concreto y evitamos lo que son consumos excesivos dentro de lo que es BigQuery. Entonces, de una manera más simple de decirlos es que se genera una tabla por día y luego se agrupan en una única tabla. Es decir, en la interfaz nosotros nos vamos a encontrar con una única agrupada bajo el nombre de events, guión bajo, y entre paréntesis, el número de días que haya almacenados, es decir, el número de tablas que haya almacenado, pero ya una vez que entramos dentro de la tabla, nos encontraríamos ya con lo que es el desplegable de todos los días disponibles que tenemos datos. Eso en cuanto a lo que son tablas fraccionadas, o a la fracción de al fraccionamiento de las tablas. Pero por otro lado, también es importante destacar que las tablas de GA4, además de venir por días, vienen con los campos anidados. ¿Qué quiere decir esto? Como bien sabemos, una de las principales características de GA4 es la granularidad que nos permite tener en cada evento. Esto es gracias a los parámetros personalizados que nosotros podemos implementar para como enriquecer los eventos, ya que la manera de recoger el dato de GA4 es toda a través de eventos. Entonces, ¿qué es lo que hace GA4 al enviar el dato a BigQuery? Todos los parámetros que se vinculan a un evento en cuestión vienen anidados. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada evento, no solamente al evento, sino a cada interacción que sucede dentro del portal, se va a agrupar, como vemos acá, con sus event params desglosados por el key y el value. El key va a ser el valor que nosotros hayamos definido como parámetro, y luego tenemos el value que se puede informar de tres diferentes maneras, que puede ser en formato string, integer, float o double. String sería un texto, integer sería numérico, float sería decimal, etc. Entonces, si esto nosotros lo queremos ver en cómo se ve visualmente la tabla, para que sea de una manera más ameno y familiar, como vemos no es una tabla típica cuadriculada en donde tenemos filas y columnas, sino que tenemos acá campos que no tienen asociado un event date en concreto, sino que van anidados todas estas filas a esta única fila. Entonces, si vemos sobre la cuarta columna donde dice Event Param Key, ahí tenemos esos valores que nosotros, algunos vienen por defectos de interfaz y otros pueden ser las personalizadas. Entonces, en esa columna nos encontraremos con todos los parámetros que tenemos disponibles para un evento. En este caso tenemos el Event Name Page View, con todos los parámetros asociados al Page View. Y sin embargo, luego lo que tenemos son diferentes columnas para aquellos casos que son string, integer, float, etc. Entonces, si nos vamos en concreto a este caso, lo que vemos es que el page location, por ejemplo, se informa en formato string y por eso tenemos que para este evento en concreto, bajo esta fecha, bajo este timestamp, se informa el parámetro de page location con este valor. Lo mismo tenemos para, por ejemplo, session number. Sin embargo, cuando vemos en el string value nos da nulo, pero si me voy a la columna del lado, veo que el integer value es 1. Entonces, acá es cuando es importante saber y entender cómo es que se informan los datos, porque después, a la hora de explotar los datos a través de SQL, vamos a tener que hacer ciertas cositas para poder desanidar estos parámetros y poder analizarlo y construir una tabla con un formato que podamos, por ejemplo, conectar a un Looker Studio, exportar un Sheets, a un Excel, etc. Entonces, una vez que ya entendimos los datos de GA4 en BigQuery, que entendimos la manera en la que se alojan, el esquema de las tablas, etc., podemos utilizar las cláusulas de SQL para ir llamando a aquellos datos que queremos ver. Entonces, para ello, luego cada uno tendrá que desarrollar sus conocimientos en SQL. Pero hay una base, y es como el punto de partida que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar una query, y es que hay ciertos campos que son obligatorios, es decir, hay ciertas cláusulas que son obligatorias. Partiendo de un select, que es lo que vamos es como que abrimos la query. Luego pondremos todos los campos que nosotros nos queremos traer separados por comas para que nos los identifique. Y luego también, de manera obligatoria, nosotros tenemos que poner lo que sería la tabla a la que vamos a llamar. Que tenemos
que concatenar el proyecto, el dataset y la tabla en cuestión. Luego tenemos diferentes cláusulas que son optativas, como por ejemplo un where, un group by, un order by, que por ejemplo en el caso de un where es para aplicar filtros a los datos, si es que no nos queremos traer toda la tabla entera, un group by, si queremos agruparlos, en este caso es optativo, pero en algunos casos sí se convierte obligatorio, como por ejemplo cuando tenemos agregaciones o cálculos matemáticos. Y un order by también es optativo, lo que nos permite a nosotros es seleccionar una columna por la cual querramos ordenar los resultados, sea de manera ascendente o descendente. Y luego tenemos por acá una chuleta de dos cosas que se usan recurrentemente a la hora de trabajar con los datos de GA4, y es que, asociado a lo que veníamos hablando de la manera de fraccionar las tablas y de los campos anidados, tenemos por un lado la manera de llamar a más de una tabla, es decir, a más de un día, y por otro lado, la cláusula que nos permite a nosotros desanidar los parámetros de evento. Ahora, una vez ya habiendo visto la teoría, nos vamos a lo que es la interfaz para poder ver cómo se genera esa vinculación para finalmente tener los datos de GA4 en BigQuery. Entonces, como habíamos dicho en principio, lo que tenemos que tener obligatoriamente es un proyecto de BigQuery. Entonces, si nosotros vamos a lo que es la consola de Google Cloud, tenemos una serie de productos a los cuales nosotros podemos acceder que están todos debajo de un mismo proyecto. Entonces, como punto de partida, nosotros nos tendremos que generar un nuevo proyecto. Al proyecto le vamos a poner un nombre que sea representativo para nosotros. Una vez que generamos el proyecto, ya ahí lo que podemos hacer es ir directamente a lo que es BigQuery Studio. Acá nos encontramos ya con la interfaz que habíamos mostrado previamente, con el menú lateral, con el proyecto en cuestión y el desplegable con los diferentes datasets que vamos a poder acceder. Una recomendación que siempre doy a la hora de empezar a trabajar con BigQuery es trabajar con el sandbox de Google, que es, como comentaba antes, los datos gratuitos, ¿no? Donde nosotros podemos hacer consultas, a la cual podemos hacer consultas sin que tengan un coste. Entonces, si nosotros nos vamos en el explorador a agregar, podemos recurrir, como comentaba, a conjunto de datos públicos. Dentro del conjunto de datos públicos, si nos vamos a analítica, nos encontramos con el de Google Analytics. Una vez que nos conectamos con el de Google Analytics, podemos acceder a este sample data. Nos aparece el proyecto, que es de Google, y todos los datasets a los cuales nosotros podemos acceder para analizar. Y en concreto nos encontramos con uno de GA4. Tenemos uno de Google Analytics de Universal, pero que ese ya sería el antiguo, y luego tenemos el de GA4. Entonces, una vez que encontramos que localizamos el conjunto de datos de GA4, podemos acceder a lo que serían las tablas que comentábamos antes fraccionadas de GA4, y podemos trastear cómo están realmente esos campos anidados, cómo vienen los campos de fecha. Pero en el caso de que yo quiera vincular mi propiedad, en lugar de recurrir a datos genéricos de Google, lo que hacemos es, desde nuestra propiedad, en la parte de administrar, encontramos que está la posibilidad de hacer la vinculación con BigQuery directa. En este caso yo estoy en la propiedad Analytics de Google Merchant, de vuelta es una propiedad accesible a todas las personas y que no tiene un coste, pero para mostrarles nosotros podemos ver que desde la vinculación con BigQuery podemos generar una nueva vinculación en la cual tendremos que poner el ID del proyecto al cual queremos enviar los datos, el nombre del proyecto, el número del proyecto, la localización de los datos, el autor,
y luego seleccionar cuál sería ese flujo de datos de GA4 que nos queremos enviar. Una vez generado esto, como comentábamos, de manera automática vamos a recibir este dataset que habíamos visto de GA4 con la correspondiente tabla de la propiedad en cuestión.